Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice su palabra: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados en palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendiciones. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar su lugar. Gloria a Cristo Jesús. La palabra del Señor, dice el versículo 1, habla no al hombre. Este mandamiento no es para el hombre. Este mandato no es para el hombre, para que el hombre sujete a su mujer. Este mandamiento es para la mujer, para que de forma voluntaria, en el temor de Dios, se sujete, dice ahí, a su marido. Es un mandamiento de parte de Dios para la mujer, para que de forma voluntaria, en el temor de Dios, se sujete a su marido. Y no es un mandamiento para el marido, para que el marido sujete a como dé lugar a su mujer. Es un mandamiento que habla, dice ahí claramente, a vosotras, mujeres. Dice que estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por su conducta, dice ahí el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice que se sujete a su marido, que a través de su conducta, a través de su carácter, de su buena conducta, pueda ganar esa alma de aquellos que no creen. Sea un marido incrédulo, pueda ganar esa alma de su marido que no cree, o las almas que no creen. ¿De qué manera? Dice ahí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Luego habla de la forma de vestirse, que pues sus adornos desde no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Su adorno no va a ser el exterior, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, un adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos.
Así se adornaban en otro tiempo estas santas mujeres. ¿Cómo se adornaban? Con un espíritu afable y apacible, que era de gran estima, era agradable delante de Dios. Dice, con el ejemplo, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Como Sara obedecía, respetaba, se sujetaba a su marido Abraham. Dice el versículo 7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros, dice a los maridos, igualmente dice, en la misma forma, con respeto, dice, vivir con ella sabiamente, con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor. Muchas de las veces, en vez de dar honor o de dar honra al esposo, a la esposa, podemos humillar o tener en poco a nuestra pareja. ¿Qué sentido? ¿De qué forma? Pues diciéndole, tú que vas a saber, o tú que vas a poder hacer, cosas así, detalles así, lejos de dar honor o de dar honra, humillamos o hacemos menos a nuestra pareja. La Biblia dice, su palabra nos dice, que vivamos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, vaso más frágil, y como dice ahí, coherederas o compañeras de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, dice, sed todos del mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo el mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Viviendo, dice, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Todo lo que hacemos en esta vida, pues todo tiene consecuencias. Si no vivimos conforme al modelo que Dios dejó en su palabra, a los mandamientos que el Señor dejó en su palabra, ahí el versículo 7 nos dice que pues nuestras oraciones pueden tener estorbo. Cuando no vivimos conforme a ese modelo o a ese mandamiento de Dios, nuestras oraciones hacia Dios pueden tener estorbo. Cuando la mujer no se sujeta a su marido, no respeta a su marido, pues nuestras oraciones pueden tener estorbo. Cuando el varón o el esposo no vive sabiamente con su esposa, o no le da ese honor, esa honra, no la considera que es un vaso más frágil, no tiene esa consideración, nuestras oraciones pueden tener estorbo ante la presencia del Señor. Por eso el versículo 8 nos dice que debemos de ser de un mismo sentir, debemos de ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino, dice, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le haces bendición. El Señor nos llamó para bendecirnos y más que en lo material, espiritualmente. Dice ahí, sed
todos de un mismo sentido, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Resulta que muchas de las veces somos amigables, más bien quizás con nuestros vecinos o con otros familiares o con otras personas, pero no somos amigables, no somos amables con nuestra pareja, nuestro esposo o esposa. Resulta que más bien muchas de las veces podemos ser amables con otras personas y no ser amables o amigables con nuestra propia pareja, con nuestro prójimo, la persona más cercana a nosotros, que es nuestro esposo o nuestra esposa. Por eso dice ahí, misericordiosos y amigables. Qué bueno que pues seamos amables con otras personas, pero qué malo es que con la persona más cercana a nosotros no podamos ser amables o amigables. Y por eso también nos dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. El Señor nos ha llamado para una vida de bendición, para que nuestro matrimonio sea bendecido. Pero todas las cosas que hacemos o de la forma que vivimos, todo tiene consecuencias. Consecuencias, como nos dice el versículo 7, que si no vivimos conforme al mandamiento de Dios, nuestras oraciones pueden tener estorbo. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? El Señor habla de que una sujeción, habla de que nos respetemos, habla de que demos honor, habla de que vivamos sabiamente, habla de que con nuestra conducta nos adornemos, que sea un adorno para aquellos que no creen a la palabra, crean por el testimonio, y que seamos amigables, que seamos, da varias virtudes, compasivos, dice misericordiosos y amigables. Ser amigables. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Versículo 21. De Efesios. Dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo en la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete
a su marido. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este mandamiento pues no es para el hombre, para que el hombre a como dé lugar sujete a su mujer y que le diga pues tienes que sujetarte. Este mandamiento es para las mujeres o para las casadas que estén sujetas, que habla directamente a las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y cómo ha de hacerlo? Pues en el temor de Dios, de forma voluntaria. Si tiene el temor de Dios, si ama al Señor y ama a su marido, pues de forma voluntaria se sujetará a su marido. Como dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros, por el temor de Dios, vamos a tomar el lugar que nos corresponde, el lugar que el Señor nos manda a través de su palabra, sin necesidad de que se nos obligue, sino de forma voluntaria, porque esto lo hará el temor de Dios, el amor a Dios nos hará que nos sujetemos a su palabra. Dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Resulta que muchas de las veces pues somos amables, quizás con nuestras otras familias, con nuestros vecinos, pero ya no somos amables con nuestra esposa. Resulta que pues somos amables con otras personas y pues con nuestra esposa nuestras palabras son ásperas, quizás de gritos y cosas así. La Escritura nos dice que debemos de ser amigables, debemos de ser amables, debemos, dice ahí, amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amar a nuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Dicen, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como nosotros físicamente cuidamos nuestro cuerpo, cuando pues tenemos frío, pues nos ponemos un suéter, una chamarra, cuando tenemos hambre, cuando pues nos pasa algo en nuestro cuerpo, lo cuidamos, tenemos mucho cuidado de él. Pues de esa forma el Señor nos dice que así como tenemos cuidado de nosotros mismos, debemos de cuidar a nuestra esposa, porque así es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo, la persona más importante de nuestra vida, pues es nuestro esposo o nuestra esposa. Es la persona más cercana, es la persona que nos hace bien en nuestra vida. Y por eso dice su palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como tenemos cuidado de nosotros mismos físicamente, así también tener cuidado de nuestras esposas, de nuestra esposa. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ame a su mujer como a sí mismo, sustentarla, cuidarla, así como Cristo cuida de la iglesia, siendo amables, siendo amigables con nuestra pareja. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a 1 de Timoteo. Ser amables. Tenemos que ser amables principalmente en la persona más cercana a nosotros, que es nuestra pareja. Principalmente tenemos que ser amables. Tenemos que ser amigables. Tenemos que cuidar siempre nuestra conducta hacia con las personas que nos rodean. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, dice: Amén. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honrad a las viudas que en verdad lo son. No reprendas ahí al anciano, sino exhórtalo, trátalo como a padre. Dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo: a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, en su trato, en su conducta, que se comportara Timoteo de esa manera. Vamos a ir a primera carta del apóstol Pedro, vamos a volver. Vamos a ver un ejemplo en el apóstol Pedro, que fue un hombre arrebatado, un hombre que se dejaba llevar por la ira. Pero vemos en esta carta a un hombre diferente, un hombre que lo cambió el Señor. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál era su forma de hablar del apóstol Pedro? ¿Cómo hablaba el apóstol Pedro? ¿Cuál era su conducta hacia los demás? ¿Sabe que podemos decir que pues era uno de los líderes de la iglesia, de la primera iglesia?
un apóstol del Señor, pero no por eso hablaba con autoritarismo, hablaba más bien con humildad y con ruego. Esa era su conducta, esa era su forma de tratar a los ancianos que eran haciéndose igual a ellos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pablo hablaba a los demás ancianos de las demás iglesias y les hablaba con ruego, mostraba en ese ruego, en esa forma de hablar, mostraba humildad, mostraba sencillez. Y esa es la conducta que debemos nosotros de imitar, de buscar tener, esa conducta que tenía el apóstol Pedro. Dice 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El Señor no nos manda por la fuerza, sino voluntariamente. El temor de Dios, el amor a Dios, hará que nosotros hagamos las cosas, cumplamos su palabra voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El temor de Dios, el amor a Dios, hará que nosotros hagamos las cosas, si vamos a Dios, con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pedro era ejemplo de los demás ancianos, mostrando esa humildad, y hablándoles con ruego, no exigiéndoles, no exigiendo, sino rogando, sino con ese ruego. Dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Luego habla a los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Amén. 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice ahí, segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero y mayormente a los de la familia de la fe. Porque es más importante los lazos que nos unen en la familia de la fe y de la familia de la carne, porque los lazos de la carne son solamente de esta vida, son temporales, pero los lazos que nos unen a la iglesia o a la familia de la fe son eternos. Por eso dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Qué bueno que seamos amigables, seamos amables con todos, pero ahí dice mayormente a los de la familia de la fe.
y aún mayormente a nuestro prójimo, que sabemos que nuestro prójimo, nuestro principal prójimo, aquellos que estamos casados, pues es nuestra pareja, nuestro esposo o esposa. Ahí es donde debemos de hacer mayormente el bien. Vamos a ir a Proverbios 17. Versículo 17. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice el 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. No solamente cuando hay prosperidad o cuando todo va bien, sino mayormente en el tiempo de angustia. Ahí es donde se conocen los verdaderos amigos, en el tiempo de angustia, de enfermedad, de escasez, de necesidad. Ahí es donde se conocen los que realmente son amigos. El verdadero amigo dice que en todo tiempo ama y es como un hermano en tiempo de angustia. Gloria a Dios. Vamos a ir a Proverbios mismo, pero el capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. 15, versículo 1. Amén. Dice su palabra: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La blanda respuesta quita la ira. ¿Cómo nosotros le hablamos primeramente a nuestra pareja? Con palabras ásperas, quizás le gritamos, quizás. ¿Cómo la tratamos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Somos amigables o le hablamos de una forma áspera? La Escritura nos enseña que la blanda respuesta quita la ira, que cuando somos amables, somos amigables, se puede quitar la ira. Pero la palabra áspera hace subir el furor. Dice el 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Con nuestra forma de hablar, con nuestra conducta, como leímos al principio, la esposa puede ganar al esposo que no lo cree o a las almas que no creen. Nosotros, con nuestra forma de hablar, nuestra conducta, pues podemos ganar una alma, siendo amables, como nos dice su palabra, que la blanda respuesta quita la ira, a la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. Esa es la forma que nosotros debemos
Buscar hablar la sabiduría de Dios, que es apacible, que es árbol de vida, que trae paz, que es árbol de vida. Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 1. Dice Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Allí no hay mudanza, ahí hay firmeza, hay certeza, y no se anda como las olas del mar, de un lado a otro, o con doble ánimo. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice que Él, de su voluntad, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos nuevas personas, nuevas criaturas. Y por eso dice el 19, por esto, porque somos nuevas personas, porque somos nuevas criaturas, dice, todo hombre sea pronto para oír, y tener un espíritu afable y apacible, para poder oír, ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra blanda quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Qué importante es que pues seamos prontos para oír, y de esa manera pues podamos ser amigables o amables, principalmente con nuestra pareja y mayormente pues con la familia de la fe, que podamos ser amigables, que podamos ser amables, como dice su palabra, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ser amables, tener un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Su palabra puede salvar nuestras almas. Gloria a Dios. Pero tenemos que recibirla con mansedumbre. Tenemos que cambiar las palabras ásperas por una blanda respuesta. Tenemos que cambiar ahora ese carácter fuerte por un carácter
afable y apacible o amigable, amable. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y aquí vamos a terminar. Efesios 4, 31. Quítense, dice de 4:31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que cambiar, quitar de nosotros la amargura y cambiarla por el gozo. Quitar el enojo, pues cambiarlo por el amor. Quitar la ira, la gritería y cambiar por palabras blandas, por aprendiendo a oír la maledicencia y toda malicia. Quitarlo de nosotros, porque esas cosas pertenecen al viejo hombre. Y dice en su palabra que Él, según su voluntad, conforme a su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, tenemos que quitar la amargura, el enojo, la ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo le hablamos a nuestra pareja? Dice 32, antes es benignos unos con otros. Principalmente tenemos que ser benignos con la persona más importante para nosotros, los que ya estamos casados, pues que es nuestra pareja. Porque su palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo, la persona más cercana a nosotros, la persona que más nos hace bien a nosotros, es nuestra pareja. Y es ahí donde principalmente, antes que a nadie, tenemos que ser benignos, tenemos que ser amables, amigables, y también, como leímos, pues con la familia de la fe, con nuestros hermanos. Dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo llegaremos, si no desmayamos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que ser benignos unos con otros. ¿Cómo le hablamos a nuestra pareja? Con maledicencia, con enojo, con ira, con gritería, con malicia. Todas las cosas que hacemos, todo tiene consecuencia. La consecuencia que nuestras oraciones pueden tener estorbo ante la presencia del Señor. Pero si seguimos el modelo que Dios nos manda a través de esa palabra, pues nuestras oraciones no tendrán estorbo. Si somos amables, si somos amigables, si somos benignos unos con otros, si tenemos un espíritu afable y apacible, si somos prontos para oír, si de nuestra boca salen palabras blandas, entonces pues ahí vamos a hacer la diferencia.